Bueno, buenas tardes, espero que estén todos bien. Es para mí un verdadero orgullo estar en este lugar, empezar actividades que tengan que ver con el empoderamiento de la mujer, empezar a llevar temáticas de género para que no queden solamente en una cuestión declamativa, sino que empecemos a transitar un camino de acción y que básicamente tiene que ver con esto, con reflexionar sobre la situación que se vive en los distintos estamentos, sobre buscar la igualdad de género, sobre ser claramente, digamos, consecuentes con nuestra manera de pensar. Y me parece que las organizaciones gremiales, todas las organizaciones sociales, pero principalmente en este caso las organizaciones gremiales, tenemos mucho trabajo por hacer, no solo para con nuestros propios dirigentes, sino con todos y cada una de nuestras trabajadoras y de nuestros trabajadores. Nos pareció importante abordar la temática de la ley Micaela, una ley que se inicia y que tiene como hecho fundante la muerte de Micaela precisamente. Y eso es claramente algo que se ha establecido en este último tiempo, que se ha visibilizado de una manera cruenta, terrible, donde la violencia se ha encaramado como solución de conflictos. Y ya no directamente entre violencia de género solamente, sino que es violencia de los seres humanos. Digamos, pareciera que aquella máxima que Thomas Hobbes había puesto en algún momento para que el Estado pudiera dirimir las diferencias entre los seres humanos y no sea todos contra todos, ha aparecido brutalmente en nuestra Argentina. No solamente es los femicidios que estamos transitando, viendo día a día, sino también la violencia que ha terminado con jóvenes, con hombres, con mujeres de este país, y que evidentemente, digamos, desde nuestro lugar de dirigentes gremiales, de dirigentes sociales, pero sobre todo, digamos, desde la posibilidad que tenemos de generar esos espacios de discusión, podamos ir transitando un camino de volver a una conducta de amor, una conducta de diálogo, una conducta de construcción de las diferencias para poder transitar socialmente lo que estamos llamados a hacer. Hombres y mujeres que lo único que anhelan en su vida es ser felices, y para eso no hay otro modo que erradicar la violencia. Nos parece que esto es para nosotros muy importante. Nuestro gremio ha hecho un enorme esfuerzo para llevar adelante no solo, digamos, este tipo de jornadas, sino también para que cada una de nuestras compañeras dirigentes que se han acercado a apoyar, a brindar su visión desde este lado, pueda expresar la manera de ser y de querer lo que necesitan las trabajadoras y los trabajadores de nuestra actividad. Nuestra conducción desde hace años ha empezado a darle un lugar preponderante, sobre todo a la mujer, para que pueda expresar desde allí no solo sus propias vivencias, sino sus pareceres y su crecimiento como tal. No es un tema menor que el 48% de nuestros trabajadores sean mujeres, y eso implica también un esfuerzo para que tengan una representatividad tal en las conducciones, y es un compromiso que nos hemos tomado, que en las últimas elecciones hemos llevado de una manera cuasi paritaria a todas las conducciones, no solo nacionales, sino de cada uno de los lugares del país. Y esa es una manera también de encarar la igualdad de género. Es una manera de dar lugar para que no solamente, digamos, sea una declamación, como decía al principio, se ocupe nada más que un lugar, sino que también la palabra tenga valor y, por supuesto, la acción. Es mi compromiso, es absolutamente mi decisión de que cada una de todas ustedes también puedan transitar ese camino y puedan aprovechar esos espacios de discusión, esos espacios de crecimiento que claramente van a estar a disposición. Hoy vamos a tener una jornada de reflexión, decía, sobre la ley Micaela, y me parece importante que, si bien es una ley que obliga, digamos, a tratar temáticas de género y de violencia solamente para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, desde las organizaciones sociales, sin que la ley nos imponga
esa obligación nos dispongamos a llevarlo al ámbito no solo de este gremio, de nuestra obra social, sino también de todos y cada una de las empresas que componen nuestra actividad. Así que de tal modo he invitado a las cámaras para que en la repetición de esta charla que haremos el próximo 8 de marzo, sean todos los cuerpos jerárquicos de las compañías de seguro estén invitados a llevar a ver esta charla, que seguramente será muy fructífera. Así que espero que la podamos transitar del mejor modo, que sea provechosa para todos. Estoy totalmente convencido que sí. Agradezco el trabajo de Adriana, de Estela, y en ella represento a todas las trabajadoras y trabajadores que han estado detrás de este proyecto. Así que muchas gracias, la dejo a Adriana en el uso de la palabra y espero que tengamos una buena jornada. Buenas tardes, compañeros. Bueno, le quiero agradecer a Jorge por el espacio que nos está brindando. Bueno, nosotros, hoy es una jornada de reflexión y capacitación contra la violencia laboral. Hoy tenemos la presencia de la doctora Viviana Dobarro. Ella es abogada laboral, es jueza nacional del trabajo, es profesora de la UBA, y hoy bueno, nos va a hablar de la ley Micaela, nos va a hablar también las cuestiones de violencia de género en el trabajo, la prevención, y también nos va a hablar de la participación de los sindicatos en la lucha contra la violencia laboral. Así que bueno, le doy la bienvenida y le doy el lugar a Viviana, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Disculpen, me voy a sacar esto. Buenas tardes a todos y todas. Es para mí un honor estar aquí acompañando al Sindicato del Seguro en esta actividad y en el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer. Quiero agradecer especialmente al secretario general de esta asociación, al señor Raúl Martínez, al secretario gremial y de Relaciones Laborales, Jorge Sola, agradecerle sus palabras introductorias, a Estela Schiarelli y a Adriana Yuma, secretaria de la Mujer y subsecretaria de Igualdad de Género y Oportunidades, por la invitación, por haber gestionado todo esto, y a la doctora Aleli Prevignano, que nos está haciendo aquí la moderación también de esta conexión virtual. Este Día de la Mujer y esta actividad nos encuentra en un momento especial de la Argentina y del mundo entero. Estamos en un contexto de pandemia. La pandemia puso en evidencia una cantidad de situaciones y potenció algunas otras. Por un lado, en este marco hemos revalorizado las tareas del cuidado, las tareas de sanidad, de limpieza, un montón de actividades que son esenciales para el mantenimiento de una sociedad y para el desenvolvimiento de la sociedad, pero también esta pandemia ha puesto en evidencia situaciones o ha potenciado situaciones de violencia contra las mujeres. La realidad, como decía hace un momento Jorge, la realidad nos golpea, nos interpela y exige de la sociedad toda, de cada uno y cada una de nosotras, desde su lugar, desde sus ámbitos de actuación, nuevas acciones, espacios de reflexión como este. Yo celebro esta iniciativa porque
una de las acciones más significativas en términos de prevención de la violencia de género es las acciones o son las acciones de capacitación y de sensibilización, de visibilización, de reflexión respecto de esta problemática y respecto de qué podemos hacer desde nuestro lugar para avanzar en esta lucha contra la violencia de género en los diferentes ámbitos en los que las mujeres nos desempeñamos, porque no podemos olvidarnos que el problema de la violencia de género es transversal, nos atraviesa a las mujeres en todos los lugares, en todos los ámbitos en que nos desempeñamos, en todos los espacios de actuación, al interior de nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en la vida social, en la vida institucional. Esto nos atraviesa, como decía hace un momento. Y para introducir esta cuestión, me parece significativa esta imagen. El Día Internacional de la Mujer conmemoramos la lucha de unas trabajadoras, de un grupo de trabajadoras en Nueva York que reclamaban por limitaciones en la jornada, es decir, la lucha de las mujeres organizadas en una fábrica textil pidiendo por mejores condiciones de trabajo, es el evento, es el hito que hemos tomado, que la humanidad toda ha tomado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Disculpen. Es decir, la lucha del movimiento de mujeres está muy vinculada con las luchas sociales, con las luchas de las trabajadoras. Y esas primeras banderas que levantamos las mujeres organizadas han ido modificándose y hemos ido tomando otras banderas, y han aparecido otros reclamos y han aparecido otras luchas. Brevemente aquí yo identifico cómo el derecho ha ido dando respuesta a los reclamos, a las demandas de las mujeres y de la sociedad toda. Y quiero marcar algunos elementos importantes. Por un lado, no podemos desconocer que las mujeres votamos desde el año 1947. Es decir, mejor dicho, que en 1947 se sancionó la ley de voto femenino. Es decir, en tiempos de la historia nacimos, por llamarlo de alguna manera, a la vida política recién en ese momento, porque en ese momento se nos reconoció como personas que podíamos incidir en el proceso de tomas de decisiones de un país. A partir de allí, pues bien, comenzaron todas las participaciones de las mujeres en las vidas políticas y la inserción de las mujeres en diferentes espacios. Sabemos que la inserción de las mujeres en el mundo laboral ha ido variando, ha ido adoptando diferentes perfiles a lo largo de las décadas y al influjo de los cambios sociales. Recién con la reforma del Código Civil hemos obtenido mejores derechos e iguales derechos que los varones en términos de organización de nuestras familias. Imagínense que hasta ese momento teníamos problemas o teníamos impedido tomar decisiones respecto de nuestro propio patrimonio, respecto de nuestros hijos e hijas y de toda la organización familiar. Otro momento importante es la ratificación de la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el año 1985. Otro elemento interesante, el cupo femenino en los partidos políticos. Cupo, hoy ya hablamos de paridad, ¿sí? Del año 1991 al 2017, que se sanciona la ley de paridad, ha habido un avance importante. En el año 1994, la reforma constitucional, que como vamos a mencionar, incorporó herramientas jurídicas importantes para la protección de los derechos de las mujeres. En el año 96, la ratificación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, llamada
Convención de Belém do Pará, y que se aprueba para el ámbito interamericano, y el Estado argentino la ratifica en el año 1996, el cupo femenino en las asociaciones sindicales en el año 2002 con la ley 25674, es decir, ya en el 2002 empezamos a hablar de cupo femenino. Hoy al interior de las asociaciones sindicales reclamamos algo más y muchas asociaciones sindicales están muy cerquita de lograr la paridad. Me contaban los números del sindicato del seguro, son excelentes, están ahí nomás de la paridad. La verdad es que eso es muy importante y habla de todo un trabajo sostenido de todas las personas que integran la asociación sindical en procura de reconocer estos iguales derechos a participar, a conducir y a dirigir las asociaciones sindicales. La ley 26485 del año 2009 es el elemento central para todas las situaciones de violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos. Y otras normas que son igual de importantes o interesantes, que por ahí indirectamente se vinculan con el tema que vamos a analizar, son la del matrimonio igualitario del 2010, la de identidad de género del 2012, el régimen para trabajadores y trabajadoras de casas particulares del 2013, la reforma del Código Civil en el 2015, que reconoce nuevas realidades o que le da protección y reconocimiento a las diversas organizaciones familiares, a las nuevas formas de organizarnos y de formar familias. Por eso el Código habla del derecho de las familias en plural, como, digamos, un reconocimiento a que cada persona puede elegir cómo quiere organizar su familia y con quién quiere formar una familia. Ya mencioné la ley de paridad de género y la ley Micaela, la ley 27499, que es del año 2019 y que es un poco el disparador de esta reunión, ¿no? Y antes de adentrarnos en esto, quiero remarcar algunos elementos. Siempre que hablamos de prejuicios, de estereotipos, estamos hablando de un campo fértil para la discriminación y la violencia. Es decir, en las prácticas de discriminación y de violencia, y en especial por razón de género, cuando uno indaga un poquito qué es lo que hay allí abajo, descubre que en general hay prejuicios. Cuando estos prejuicios se generalizan, conforman estereotipos, y por eso hablamos de los estereotipos de género. Por ejemplo, cuando recordamos las conversaciones familiares o los juegos a los que jugábamos cuando éramos niñas y nos decían: las nenas juegan a las muñecas, los niños juegan a los autitos, las nenas juegan a la mamá o limpian la casita y los varones construyen la casita. Bueno, esos son los estereotipos de género bajo los cuales nos hemos formado, nos hemos desarrollado, y eso es lo que tenemos que desarticular, que remover si queremos construir sociedades y lugares de trabajo paritarios y libres de violencia de género y libres de estereotipos de género. También tenemos que identificar las relaciones asimétricas de poder, que son un dato significativo en una relación laboral, porque cuando hablamos de trabajo dependiente hablamos de una relación asimétrica de poder, pero que también se encuentran presentes en situaciones de violencia. Yo suelo decir, la violencia de género se apoya y pivotea sobre las relaciones asimétricas de poder al interior de las familias, al interior de los lugares de trabajo, ¿sí? Esto es un elemento que posibilita el desarrollo o la ejecución de situaciones de violencia. Y cuanto más vulnerable sea la persona,
más se potencian los efectos de la violencia de género. Es decir, es decir, cuando además de mujer es una persona sin trabajo, o es una persona carente de recursos económicos, o es una persona con algunas dificultades emocionales, esto potencia cualquier situación de violencia. Cuando la trabajadora es trabajadora no registrada y además es una trabajadora indocumentada o en una situación de irregularidad migratoria, los efectos de la violencia laboral se potencian también. ¿Sí? Esto es lo que llamamos la interseccionalidad, cuando hay diferentes situaciones de vulnerabilidad que se encuentran tal vez en una misma persona o en una misma situación, y entonces la lectura que uno hace, el análisis que uno tiene que hacer de esto es diferente. Yo decía hace un momento, hemos sido formados en esto de los estereotipos. Y piensen cuántas veces en sus núcleos familiares, en sus relaciones sociales, escucharon esta frase: todos los puntos suspensivos son tal cosa, y completen los puntos suspensivos como les parezca. Todas las mujeres manejan mal, todos los hombres son así o asá, todas las personas de tal militancia, todas las personas de tal raza, todas las personas de tal religión son tal cosa. Esto es un estereotipo y esto es un germen para la violencia. Y sobre eso es sobre lo que tenemos que trabajar. Y cuando hablamos de mujeres y varones, los estereotipos de género marcan enormemente la inserción y el desarrollo laboral de las personas, y por eso esta tarea tan importante en torno a remover los estereotipos de género al interior de las organizaciones empresariales y al interior de las asociaciones sindicales. Y cuando hablamos de desigualdad, tenemos que revisar esta noción de desigualdad estructural, porque es muy interesante para analizar la situación de las mujeres en el ámbito laboral o en el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Y qué es esto de la desigualdad estructural? Es pensar que hay grupos, en este caso estamos hablando de la situación de las mujeres, que por imperio de los estereotipos o la presión social o las tradiciones, estamos en una situación de desigualdad respecto del resto de la sociedad. Cuando uno piensa en las tareas domésticas y las tareas de cuidado que tradicional e históricamente han recaído sobre las mujeres y que en algunas familias sigue siendo exclusivamente a cargo de las mujeres, pues bien, ese es un elemento que distorsiona muchas veces en forma real o en forma imaginaria nuestra inserción en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando vamos las mujeres a una entrevista de trabajo, quien nos recibe está pensando, uy, es mujer, ¿tendrá hijos? ¿No tendrá hijos? Si tiene hijos, ¿cómo va a ser con el horario? Entonces se abre ahí un interrogante respecto de si esta persona va a poder cumplir con la tarea igual que un varón. Cuando pensamos en situaciones de mujeres en el acceso a cargos de organización, de dirección o a cargos de tipo en los partidos políticos o a cargos en las asociaciones sindicales, muchas veces está dando vueltas por allí este estereotipo respecto de si las mujeres podemos dedicarnos a estas cuestiones, no obstante que tengamos familia o que tengamos que hacernos cargo de las tareas de cuidado. Y yo decía, esto puede ser real porque hay familias donde todavía las mujeres se hacen cargo mayoritariamente de estas tareas domésticas o de las tareas de cuidado, pero a veces está en el imaginario. Son esos estereotipos que están impregnados socialmente y que hacen que el otro suponga que porque yo tengo hijas
no voy a poder ocuparme de las tareas laborales o no voy a poder desarrollar actividad académica o algún tipo de actividad de militancia o política o sindical, ¿no? Entonces es importante este concepto de desigualdad estructural. Si vamos a las normas internacionales, es importante y quiero remarcarlas especialmente porque una de estas normas internacionales que voy a señalar nos abre la puerta a las reclamaciones en el ámbito internacional, ¿sí? Estos estándares internacionales, estas normas internacionales son fundamentalmente la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará, que desde el año 1994 tienen igual jerarquía que toda la Constitución Nacional. Es decir, a ese texto de la Constitución Nacional, que en su origen solo hablaba de la igualdad ante la ley, que luego con la incorporación del 14 bis agregó la noción de igual remuneración por igual tarea, a partir del año 1994 con la incorporación de estos instrumentos internacionales, concretamente la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, debemos sumarle al texto constitucional todas estas disposiciones de la Convención. ¿Y qué es esto de la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? Es un instrumento que la Argentina lo ratificó en el año 1985, que como les dije ya tiene igual jerarquía que la Constitución Nacional, y esta convención que habla de discriminación contra la mujer tiene un órgano de control que es el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. ¿Y por qué es importante este comité? Porque lo que diga el comité respecto de la convención es una herramienta de interpretación. La convención en el artículo 1 tiene una noción, una definición de qué se entiende por discriminación contra la mujer. Los invito y las invito a leerla y a analizarla. Apunta al ejercicio de todos los derechos fundamentales, como dijimos en otro momento, en cualquier esfera donde las mujeres nos desempeñamos, ¿sí? Vincula el derecho a la igualdad con la obligación de los estados de reconocer esto en las esferas públicas y privadas, habla de discriminación directa o indirecta, no menciona la violencia, pero ese comité que yo recién les dije es muy importante indagar qué dice el comité de la CEDAW, y hablo de CEDAW porque es más sencillo, es la sigla en inglés de la convención, es más cortito, por eso digo la CEDAW. Esta recomendación dice que la discriminación es una de las formas de violencia que podemos sufrir las mujeres. Entonces, esta convención habla de discriminación, pero también habla indirectamente de la violencia contra las mujeres. Tiene un protocolo de actuación para hacer planteos ante el comité, fundamentalmente. Y es importante lo que diga el comité, yo les decía hace un momento, porque la Corte ya ha dicho, la Corte Suprema de Justicia, que la interpretación que el comité hace de la convención es la forma adecuada de interpretarla, es ese el camino interpretativo. Dice el comité de la CEDAW, los estados tienen que adoptar medidas de prevención contra la violencia, mecanismos de denuncia, de protección, de sanción, elaborar estadísticas, programas de capacitación, entre otras medidas para luchar contra la discriminación y la violencia contra las mujeres. Recuerden estos tres términos, prevención, sanción y erradicación de la violencia. Vamos a ver que la Convención de Belém do Pará habla de prevenir, sancionar y erradicar, que el Comité de la CEDAW también habla de esto, el Convenio 190 de la OIT también habla de esto, nuestra Ley 26485 también habla de esto, y la Ley Micaela y todo lo que sea acciones de capacitación son herramientas para la prevención de la violencia de género que dan respuesta, que vienen a cumplimentar
esta obligación de hacer cosas concretas para prevenir la violencia de género. ¿Y qué tiene que hacer el Estado argentino a partir de la ratificación de la CEDAW? Dictar leyes, tomar medidas legislativas para prohibir la discriminación contra la mujer. Leyes en la Argentina tenemos, yo al comienzo mencioné unas cuantas, tenemos un marco jurídico importante. Y uno se pregunta por qué sigue habiendo tanta violencia contra las mujeres, doméstica, laboral, institucional. Pues bien, porque tenemos que trabajar sobre el segundo de los elementos, que es esto de modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres para eliminar los prejuicios y las prácticas basadas en la idea de inferioridad de un sexo sobre el otro. Cuando a las mujeres se nos impide hablar, cuando a las mujeres se nos dificulta la participación, cuando las mujeres sufrimos violencia y acoso en el lugar de trabajo o al interior de nuestras familias, en realidad, si uno analiza esas prácticas y qué hay en el trasfondo de estas prácticas, hay una idea de inferioridad de la mujer respecto del varón. Esto es lo que da pie u origina las situaciones de violencia y acoso en cualquier ámbito. Y voy a adelantar una pregunta. ¿Qué quiere decir que los varones no sufren violencia? Por supuesto. Lo decía Jorge al inicio, estamos viviendo tiempos donde la violencia nos atraviesa, nos golpea, nos interpela, ha recrudecido en sus diferentes expresiones. Lo que sucede es que este marco jurídico que estamos analizando focaliza en la situación de la violencia contra las mujeres. Hablamos especialmente de la situación de la violencia contra las mujeres porque estadísticamente, porque la realidad cada paso nos muestra que la violencia contra las mujeres, sea doméstica, laboral, institucional, obstétrica o en cualquiera de sus expresiones, es notoriamente mayor que la violencia contra los varones. ¿Sí? Hay un abismo en los números. Por supuesto que siempre hay excepciones como en todo, pero notoriamente las prácticas de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral son más numerosas que contra los varones. ¿Por qué? Y bueno, por esta cuestión de los estereotipos. Por ejemplo, en el ámbito, yo trabajo hace más de 30 años en el Poder Judicial. En la justicia, cuando se reparten las tareas, por ejemplo en los juzgados, muchas veces se dice, bueno, esta audiencia toma la voz, que es el audiencista varón, porque los abogados son bravos, hacen lío, necesitamos que alguien imponga respeto. O a ese abogado atendelo vos porque es un poco violento, maleducado, y lo vas a controlar mejor. Ese reparto, pensando que porque es varón puede controlar mejor algún tipo de situación de falta de respeto o de exabrupto, responde a un estereotipo de género. Yo les aseguro, he trabajado con varones que no tenían esas condiciones y con mujeres que sí la tenían. No hace al ser varón o al ser mujer tener o una contextura física determinada o mayor firmeza o mayor posibilidades de manejar situaciones de estrés o de evitar exabruptos. Tiene que ver con las personas, no con el ser varón o con el ser mujer. Y si yo reparto las tareas, y doy el ejemplo de una oficina judicial, pero esto seguramente ustedes lo han vivido en sus lugares de trabajo. Esto da cuenta de un estereotipo. Cuando le dicen a la trabajadora mujer, vos encargate de juntar la plata para comprar el regalito para el cumpleaños o para comprar el café o para organizar la cena de fin de año, porque ustedes las mujeres son más organizadas, se dan maña para esto, esto también habla de un estereotipo de género. Entonces, eso es sobre lo que tenemos que trabajar para eliminar las situaciones de violencia en los lugares de trabajo.
Y si vamos a la Convención Interamericana, la Convención de Belém do Pará, es una convención que está pensando especialmente en la situación de violencia doméstica, pero que también se adentra, también contempla la situación de violencia laboral. Y Belém do Pará es una convención del ámbito interamericano, ¿sí? Es decir, la suscriben los países del ámbito interamericano, fue aprobada en el 94, Argentina lo ratificó en el 96, y de Belém do Pará se derivan dos organismos que son los que van a dar protección frente a la violación de los derechos previstos en la Convención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos dos organismos controlan el cumplimiento y reciben las denuncias y los reclamos por violación a derechos humanos en el ámbito americano, incluido violación a los derechos consagrados por Belém do Pará. La Convención habla de la violencia contra la mujer como una violación de derechos humanos. En los últimos tiempos se ha repetido en el ámbito de los organismos internacionales esto de que la violencia contra las mujeres es la violación de derechos humanos más extendida, más generalizada a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. En términos numéricos es la más extendida la violencia contra las mujeres como violación de derechos humanos. Nuevamente viene esto de la manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales, que es otro elemento. Belém do Pará dice que los estados parte, los estados que ratificaron, incluido la Argentina, tienen que actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Esto nos interpela especialmente a quienes integramos el Poder Judicial. Hemos escuchado en las últimas semanas innumerables casos de femicidios, diferentes casos de femicidio, de situaciones de violencia contra la mujer, donde no se ha cumplido con este deber de diligencia, donde no se ha trabajado en la prevención, pero tampoco se ha investigado adecuadamente, no se han tomado las denuncias. Bueno, se han incumplido con diferentes obligaciones que contribuyeron a que el femicidio, la situación de violencia se concrete. Lamentablemente esto nos compete a todos hacer un examen de qué rol jugamos socialmente y de qué forma podemos trabajar para dar cumplimiento a estas obligaciones. Habla también Belém do Pará de incluir en la legislación interna y de garantizar mecanismos de reclamación, mecanismos judiciales que le permitan a la mujer recibir el amparo, la tutela judicial frente a una amenaza de violencia, y esto también nos está fallando. La Convención, elemento fundamental, reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y agrego, a vivir y trabajar en ambientes libres de violencia, a desarrollarnos, a estudiar, a trabajar, a vincularnos socialmente en lugares libres de violencia. Ha habido diferentes reclamos que llegaron ante la Corte Interamericana. Cuando alguien va a la Corte por situaciones de violencia de género, cuando uno va a la Corte Interamericana se demanda al Estado, porque el Estado incumplió contra con alguna de estas obligaciones. Y traigo así a modo de ejemplo algunas de estas sentencias para que veamos cómo lo analiza. En un caso contra el Gobierno de México, muchos conocerán esta situación de Ciudad Juárez y los femicidios en Ciudad Juárez. Pues bien, en esta situación, en esta situación de los femicidios en Ciudad Juárez, se demanda al Estado mexicano, la cuestión llega hasta la Corte Interamericana y la Corte habla de una cultura de la discriminación contra la mujer que contribuyó a los homicidios en Ciudad Juárez, a los femicidios, estos por los que estaban reclamando.
dice, esto es estructural, está impregnado en la sociedad y además está impregnado en las instituciones y por supuesto entre ellas en el Poder Judicial, y por eso esta cultura de la discriminación ha contribuido a estos femicidios por los que estaban reclamando. En este caso también se habla de la impunidad, cómo opera cuando la impunidad de los delitos se exterioriza, cuando los delitos quedan impunes. Es un mensaje concreto para la sociedad respecto de que la violencia contra las mujeres es tolerada y esto favorece la perpetuación, dice la Corte Interamericana, ¿sí? En ese mismo caso, la Corte vuelve sobre estas obligaciones de adoptar medidas de prevención, de capacitar, de dictar normas, todo esto que ya hemos mencionado, ¿sí? Hay un caso interesante que contra la Argentina, que es una situación, en realidad no es estrictamente violencia de género, pero sí de una situación de orden familiar, es una cuestión de un trámite de adopción, donde la justicia demoró mucho en resolver, no resolvió adecuadamente, convalidó violación a derechos humanos en materia de niños, niñas y adolescentes, y la Corte Interamericana dijo que había que promover la capacitación de jueces y otros funcionarios y funcionarias para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir. Acá ya tenemos un adelanto de lo que luego va a ser la ley Micaela. En el 2012 a la Argentina le dijeron hay que capacitar a los operadores jurídicos, hay que capacitar a la magistratura, hay que capacitar al Poder Judicial, hay que capacitar a los organismos estatales para que no incurran a través de su accionar en violación a derechos fundamentales, que no lo convaliden o que no lo promuevan a través de su acción o de la inacción. Luego hay algunos otros casos, este es un caso de Brasil, donde de lo que se trataba era de una situación de trata, de trabajo forzoso, que involucraba a mujeres y niños y niñas, donde nuevamente la Corte Interamericana remarca la importancia de la prevención, la estrategia de prevención debe ser integral, dice la Corte Interamericana, y el Estado tiene que hacer todo lo que sea necesario para que sus órganos actúen con debida diligencia. Esto, digamos, lo vuelve a repetir la Corte en el año 2016. Si vamos al ámbito de la OIT, hay diferentes normas en la OIT para luchar contra la discriminación, ya desde el texto de la Constitución de la OIT, el convenio 100, que es el convenio sobre igual remuneración por igual tarea, es un convenio que ya a mediados del siglo XX la OIT identifica el problema de la desigualdad remuneratoria entre varones y mujeres como un problema central. La primera situación de desigualdad de trato que la OIT toma es esa, mediados del siglo XX. 70 años después, hoy, 2021, la OIT sigue diciendo la desigualdad de trato remuneratoria, la famosa brecha salarial, es uno de los problemas mayores que deben enfrentar las mujeres en la vida laboral, en el mundo del trabajo. Esta brecha salarial que oscila entre 20 y 30%, que quiere decir que por igual tarea en el ámbito privado las mujeres solemos ganar un 20 o un 30% menos que los varones. Bueno, 70 años de convenio número 100 y el problema persiste, no lo hemos podido resolver, no solo en la Argentina, en el mundo entero. Y el convenio 111 sobre la igualdad en el empleo y la ocupación, el convenio 98, que es un convenio de libertad sindical y negociación colectiva, pero que remarca la importancia de la protección de las personas que ejercen cargos de representación sindical para que no sean discriminadas como consecuencia del ejercicio de esos cargos sindicales. El convenio 156 de la OIT, que es un convenio, a mi modo de ver,
central y que deberíamos analizar mucho más y aplicar y reclamar en términos del convenio 156. Los y las invito a que luego lo examinen y lo analicen, porque ahí tenemos un campo muy interesante para abordar la situación de trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. El convenio 156 habla de trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. Es decir, yo empecé hablando de los estereotipos de género que hacen que piensen que las mujeres, porque somos mujeres, no nos podemos ocupar del trabajo o de la militancia o de una cantidad de cosas porque tenemos nuestra jornada repartida con las obligaciones familiares y el cuidado de los hijos e hijas. Pues bien, el convenio dice no, avancemos y hagámonos cargo de la situación de trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. ¿Por qué? Porque si empezamos a proteger a los varones que se hacen cargo de las responsabilidades familiares, vamos a lograr que al interior de las familias el reparto empiece a ser más equitativo, ¿sí? Si cuando hay que cuidar al bebé o al hijo enfermo o a la hija enferma le reconocemos alguna licencia, alguna protección al varón, pues bien, eso va a significar que en muchas familias el varón releve a la mujer y diga, bueno, hoy me quedo yo y vos vas a trabajar. Eso es una estrategia para luchar contra los estereotipos de género. Y además, el convenio habla de responsabilidades familiares. Piensa en términos paritarios. Dice, protejamos a ambos para que al interior de las familias ambos se puedan hacer cargo sin tener represalias como consecuencia de las tareas, de ejercer tareas de cuidado, pero además el convenio 156 está pensando en las nuevas realidades y habla de responsabilidades familiares, no habla de maternidad o paternidad. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI, cuando las personas cada vez tenemos menos descendencia, cada vez la tasa de natalidad baja, y a veces tenemos que ocuparnos de nuestro padre, de nuestra madre, o de otro tipo de responsabilidad familiar. Tenemos otra persona a cargo, porque las familias han cambiado, porque las organizaciones familiares han cambiado y porque la gente se vincula de otra manera. Ya no, muchas veces hay que hacerse cargo de adultos mayores y eso es tan costoso en términos de tiempo, de esfuerzo, de dedicación y económicos, como lo es ocuparse de un hijo o una hija. Y a veces más, porque si yo tengo un bebé o una hija de 1 año, la llevo a una guardería y jardines maternales hay para todos los gustos, públicos, privados, sindicales, de todas las calidades y de todos los precios e incluso gratuitos. Ahora, si yo tengo que ocuparme de mi padre, de mi madre, es muy complicado. En general no hay tanta respuesta para facilitarme esa tarea y suele ser, cuando la tengo que afrontar a mi propio costo, suele ser mucho más oneroso que la cuota de un jardín maternal, ¿sí? Y entonces esto es una realidad que hay que empezar a pensar y que hay que empezar a dar respuesta. Y las respuestas están en el convenio 156 y el convenio 156 forma parte del ordenamiento jurídico argentino porque lo hemos ratificado, ¿sí? Y viene a suplir vacíos en temas que nuestra ley de contrato de trabajo no ha pensado por una cuestión exclusivamente, o probablemente no lo ha pensado por una cuestión temporal. La ley de contrato de trabajo es de la década del 70 y no se pensaban en estas cuestiones, y la sociedad no tenía estas problemáticas. Y otro elemento importante en el ámbito de la OIT es el convenio 190, el convenio que ha ratificado la Argentina recientemente. Es un convenio que se aprobó en el año del centenario de la OIT, en el año 2019. La Argentina el 2020 fue pandemia, prácticamente no ha recibido
mayor número de ratificaciones por ese motivo, supongo yo. La Argentina lo ratificó recientemente y hemos sido el tercer país en ratificar el convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y este convenio le dedica un capítulo, un apartado especial a la situación de género, a la situación de acoso y violencia contra las mujeres. En la OIT se acuñan dos conceptos que me han comentado que ya los trabajaron. Esto es de por sí gráfico la imagen, techo de cristal y suelo pegajoso, como dos situaciones que nos dificultan a las mujeres la inserción y el desarrollo en la vida laboral. No vamos a profundizar sobre esto. Y si seguimos indagando en nuestro ordenamiento jurídico, es importante remarcar la ley antidiscriminatoria. La ley antidiscriminatoria, que es la ley 23.592, habla de situaciones de discriminación, no pone el foco en las cuestiones de género, pero sí menciona como una de las tantas razones o motivos que puede originar un trato discriminatorio el sexo. Y la ley 23.592 habla de la discriminación como el resultado de una acción concreta o de una omisión, estos motivos que ya hemos mencionado, y que tiene como resultado impedir arbitrariamente, restringir, obstruir o menoscabar el ejercicio de los derechos sobre bases igualitarias. Y acá viene bien preguntarnos qué pasa en la vida laboral. ¿Qué diferencias de trato puede hacer el empleador, la empresa en la vida laboral? Por un lado, la discriminación, dijimos, está prohibida. Por otro lado, la ley de contrato de trabajo está prohibida por la ley 23.592, pero por la ley de contrato de trabajo también, ¿sí? Por otro lado, el artículo 81 de la ley consagra el deber de dar un trato igualitario a todas las personas en el lugar de trabajo y establece que la única excepción para el trato diferente son las razones de mayor laboriosidad o dedicación a la tarea. Es decir, pauta objetiva. El principio es el trato igual. ¿Sí? El principio es el trato igual. El principio, y aparecen luego normas que hablan de cómo desarrolla la empresa sus poderes de organización, dirección y de modificación de condiciones de trabajo. Esto da para otra charla, pero el principio es el trato igual y el otro principio que emana de la ley de contrato de trabajo es el trato digno. ¿Sí? La dignidad, el no avasallamiento de la dignidad, de la intimidad y el no causar daño ni moral ni material a la persona trabajadora. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. ¿Y dónde sufrimos violencia las mujeres? ¿En qué momento de nuestra vida laboral? En el acceso, durante la vida laboral y al egreso. En el acceso, en el proceso de selección de trabajador, de selección de personal, yo decía hace un momento, el estereotipo de género está allí siempre presente. A las mujeres se nos suelen hacer preguntas, cuestionamientos, requerimientos que no se le hacen a los varones. ¿Sí? Nos preguntan con quién vivimos, cuántos hijos o hijas tenemos, quién se ocupa de nuestros hijos e hijas, a qué distancia vive la persona que cuida de nuestra familia, si pensamos tener familia, si nos pensamos casar, si pensamos engendrar. Bueno, nos preguntan cosas que a los varones no se les preguntan. ¿Por qué? Por este sesgo, por este estereotipo de género del que hablábamos. Hay un caso muy interesante. Invito a todas las personas que nos están acompañando a que lo busquen, lo analicen, lo lean. Es el caso Cisneros que resolvió la Corte en el año 2014. Y es interesante, es conocido, lo habrán visto tal vez en los medios de comunicación, como el caso de las colectiveras de Salta. Cisneros era una persona que venía de una familia de conductores de transporte público de pasajeros, y ella quería desempeñar esa profesión,
esa actividad porque su papá lo había hecho y su abuelo, y bueno, y tenía el registro de conducción, de conductora profesional, tenía la voluntad de trabajar y se encontraba con una barrera. Cada vez que las empresas de transporte público de la provincia de Salta pedían, hacían una convocatoria de personal, pedían trabajadores varones. Y ella dijo, ¿y por qué yo no puedo ni siquiera presentarme? No me dan la posibilidad ni siquiera de conocerme y de evaluar mis habilidades para el trabajo. Y no, la justicia, primero le dicen que no, después le dicen que esto no es una situación de discriminación, después le dicen que sí, la cuestión llega hasta la Corte. ¿Y qué analiza la Corte para decir, sí, esto es una evidente situación de desigualdad estructural? A las mujeres no las dejan siquiera presentarse a una entrevista. Esto es desigualdad estructural, esto es desigualdad de género, esto es impedimento en el acceso al puesto de trabajo para las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. ¿Y en qué se basa? El ministro de Transporte de la provincia, cuando le preguntan, ese caso estaba en trámite, ya se había iniciado y la discusión estaba instalada en la sociedad, cuando le preguntan a este funcionario, él dice que las mujeres salteñas son mundialmente reconocidas por su belleza y por su habilidad para cocinar empanadas. Las manos de la mujer salteña, dice reportaje textual en un diario de gran circulación, las manos de las mujeres salteñas están pensadas para acariciar y para hacer empanadas. ¿Por qué las vamos a poner a manejar colectivos? Bueno, ¿qué otra prueba se necesitaba de que allí hay una cultura de la discriminación hacia las mujeres, de que allí hay un estereotipo de género que está tan enraizado que ni siquiera hace ruido pronunciar este tipo de palabras, ¿sí? Y entonces esto es lo que viene a desarticular el fallo de la Corte Cisneros cuando dicen esto es una situación de discriminación contra las mujeres que por aplicación de todas las normas constitucionales, internacionales y legales de las que hemos estado hablando, hay que desarticular y las empresas de transporte salteño están obligadas a contratar mujeres en una cantidad determinada, en un cupo determinado, para remover esta situación de desigualdad estructural. Durante la vida laboral, desigualdad remuneratoria, desigualdad en el otorgamiento de licencias y premios, ya lo hemos mencionado, en los ascensos, para un cargo jerárquico prefiero varón, para un cargo de conducción prefiero varón, ¿sí? Y acoso moral y sexual. El acoso moral y sexual estadísticamente también se ha mostrado, se ha relevado que es mayor respecto de las mujeres que respecto de los varones, pero no un poquito mayor, notoriamente mayor, ¿sí? Hay una relación, creo que 80-20, 90-10, anda por ahí las estadísticas, de mujeres y varones que sufren acoso moral o sexual en el lugar de trabajo. Que también hay quienes lo sufren, por supuesto que sí, pero mayoritariamente lo sufrimos las mujeres. El convenio 190 de la OIT, que es el convenio sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, no distingue. Habla en un apartado especial de la situación de las mujeres, pero es un convenio que es aplicable a varones y mujeres, a trabajadores y trabajadoras. Y luego las situaciones de discriminación y de violencia en el egreso, en los despidos, y allí hay jurisprudencia interesante de la Corte sobre los famosos despidos discriminatorios que pueden servirnos para analizar situaciones de despido por la condición de ser mujer, despidos por maternidad, despidos por no acceder a favores sexuales, despidos, represalias por algún tipo de denuncia previa de una situación de postergación, de acoso o de otro tipo de violencia. Bueno, esto de cuáles son las situaciones que en mayor medida sufrimos las mujeres lo hemos ido mencionando, la brecha salarial de género la hemos mencionado,
Ojo con relación a la brecha salarial de género. Uy, no sé a dónde me fui. Ah, no, tengo que ir para atrás. Disculpen. Bueno, no puedo volver para atrás. Bueno, yo les decía, atención con la brecha salarial de género porque tiene su correlato, ya está resuelto. Ya llegué. Ya llegué a donde quería llegar. Tiene su correlato en la brecha tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres ganamos menos que los varones. Las mujeres tenemos menos acceso a herramientas tecnológicas que hoy son tan importantes en el contexto de pandemia y en el contexto en el de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de trabajo, ¿sí? Estadísticamente, nuestros equipamientos tecnológicos, teléfono, computadora, tablet, conexiones a internet, son más inferiores, son más reducidas que las de los varones. ¿Por qué? Porque hay algún correlato respecto de las posibilidades salariales y también hay un correlato con la formación profesional. El acceso a las nuevas tecnologías tiene que ver con que tengo que tener recursos que me permitan acceder a mejores equipamientos, pero también tengo que haber tenido capacitación y formación para aplicar esas tecnologías a los lugares, a mi tarea concreta. Bueno, estadísticamente la OIT ha relevado que la brecha salarial de género es similar a la brecha tecnológica y a la brecha en la capacitación y formación entre trabajadoras y trabajadores, ¿no? Y esto hoy, en épocas de teletrabajo, en épocas de pandemia, pero también adentrándonos al siglo XXI, tiene gran importancia y debemos prestarle atención. Si vamos a la ley que yo les decía de protección integral de las mujeres frente a la violencia, bueno, la ley habla, es una ley que piensa en la violencia transversal, protección integral, protección en cualquier situación de violencia. La ley define la violencia contra las mujeres en el artículo 4. Luego distingue diferentes tipos de violencia, no nos vamos a detener en esto. Las imágenes son por sí gráficas y la ley es muy clara. La ley habla de violencia física, habla de violencia psicológica, habla de violencia sexual, que tanta visibilidad tiene hoy en la Argentina, en estos tiempos donde cada día escuchamos femicidios o situaciones de violencia sexual y muchas veces las víctimas de esas situaciones son jóvenes o adolescentes, mujeres jóvenes o adolescentes, y muchas veces quien ejerce violencia física, psicológica o sexual es alguien del propio núcleo familiar y otras veces es alguien del núcleo laboral, ¿sí? No está tan visibilizada la violencia laboral, pero nosotras, todos los trabajadores y trabajadoras que estamos aquí en esta actividad, conocemos numerosos casos de violencia laboral contra las mujeres en cualquiera de estas expresiones de las que estamos hablando. La violencia puede ser económica o patrimonial, y acá recobra importancia esto de el salario y la disparidad de los salarios entre varones y mujeres. Eso es violencia económica y patrimonial. La ley habla de la violencia simbólica, es decir, de la que se transmite, de la que se transmite a través de los medios de comunicación, a través de nuestras conversaciones, a través de nuestras acciones. La ley habla de la violencia política. Y luego, cuando enumera las modalidades que puede adoptar alguno de esos tipos de violencia, entre otras señala en el artículo 6 la violencia laboral.
¿Cómo define la ley la violencia laboral? Dice, es aquella que discrimina a las mujeres en el ámbito de trabajo, sea público o privado, obstaculiza el acceso, la contratación, el crecimiento profesional, la estabilidad, la permanencia, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física. Esto de la apariencia física en la selección de personal en las mujeres también impacta diferente que en los varones, la famosa buena presencia, ¿sí? La realización de test de embarazos, constituye también violencia contra las mujeres quebrantar el derecho a igual remuneración por igual tarea o función. Vuelve sobre esto el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora. ¿Para qué? Para que se vaya, para lograr su exclusión laboral. Y llegamos a la ley Micaela, es decir, hemos analizado las diferentes situaciones de discriminación y de violencia que podemos sufrir las mujeres en la vida laboral. Hemos mencionado normas constitucionales, normas internacionales, algunas opiniones de los organismos internacionales, normas de la OIT, las leyes argentinas y llegamos a la ley 27499, la ley Micaela. Como señaló Jorge al comienzo, la conocemos como la ley Micaela porque es una ley que se empieza a discutir, un proyecto que se impulsa a partir del femicidio de Micaela García, ese hecho que tanto conmocionó a la sociedad de Gualeguaychú y a la sociedad argentina toda, ¿sí? Era una joven de 21 años que fue víctima del accionar de un hombre que tenía antecedentes penales por violación, que abusa de ella, la mata, y es a partir de este hecho y de todo el enojo y de todo el repudio social que generó el hecho de que esta persona que tenía antecedentes por situaciones similares y que debía estar privado de su libertad, estaba gozando de algún beneficio y esta situación de libertad le permitió volver a incurrir en violencia de género hacia las mujeres y cometer un femicidio. Bueno, toda esa conmoción fue la que nos hizo reflexionar como sociedad respecto de la importancia de la capacitación de los operadores judiciales y de los integrantes de los 3 poderes del Estado. Decíamos al comienzo, los organismos internacionales marcan y ponen el foco en esto. Las normas internacionales que el Estado argentino ha ratificado también establecen que debemos tomar con seriedad esto de la capacitación de los integrantes de los 3 poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es importante que el Poder Legislativo dicte leyes con perspectiva de género y revise el ordenamiento jurídico para mejorar las protecciones, para mejorar los derechos, para mejorar las posibilidades de ejercicio de los derechos en términos igualitarios. Es importante que el Poder Ejecutivo lleve adelante planes, políticas públicas, reciba denuncias, toda la labor que están desarrollando el Ministerio de las Mujeres y Género Nacional, de la provincia de Buenos Aires. En otras provincias ya se está avanzando también en crear ministerios de la mujer y de género. Esto es importante porque hay que dar respuesta inmediata cuando la mujer escapa de la casa, cuando denuncia la violencia doméstica, cuando denuncia hostigamiento, hay que dar respuesta, hay que garantizarle su seguridad, su subsistencia en ese contexto tan dramático. Y también el Poder Judicial tiene su responsabilidad en la tramitación de estas causas, sea en las causas penales respecto de quienes ya han cometido este tipo de delitos, pero también en la adopción de medidas de protección
a las mujeres que vienen a denunciar alguna situación de violencia doméstica o de otra índole. Los 3 poderes del Estado deben ser capacitados porque lo dice la Ley 27.499. ¿Y en qué deben ser capacitados? Deben ser capacitados en temas de género y violencia. ¿Para qué? Para que desde su accionar concreto puedan dar respuesta adecuada a las demandas sociales y en especial a la demanda de las mujeres víctimas de violencia, ¿sí? Para mejorar las respuestas, para mejorar el tiempo de tramitación y la forma en que se analizan esas causas, para capacitar también a las fuerzas policiales, a las fuerzas de seguridad, cuando tienen que intervenir en este tipo de situaciones. Muchas veces las mujeres van a la comisaría y se encuentran allí con una valla, con un obstáculo, con alguien que no tiene perspectiva de género y le dice, volvé a tu casa, que ya se van a arreglar, ya va a pasar, o le dicen vos cómo estabas vestida, o qué hacías por la calle sola a esa hora. Todas estas cosas que, digamos, que son respuestas que sabemos que se dan y que están atravesadas por un estereotipo de género y que reproducen y vuelven a victimizar a la mujer que va a buscar auxilio frente a una situación de violencia. Esta ley Micaela, que nace para capacitar a los integrantes de los 3 poderes del Estado y que empezaron a capacitarse desde las máximas autoridades, ¿sí?, de los 3 poderes del Estado y que se van capacitando los distintos, los planteles de trabajadores y trabajadoras de los 3 poderes del Estado, se está empezando a pensar y a aplicar en otros ámbitos como por ejemplo las organizaciones sindicales. ¿Por qué? Porque yo escuchaba al inicio las palabras de Jorge y pensaba qué importante es que las asociaciones sindicales empiecen a pensarse como aliados estratégicos en la lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres. En el ámbito laboral, que por ahí es el que más cerca las organizaciones sindicales tienen, el que más, digamos, están ejercitadas, las asociaciones, las dirigencias sindicales están más ejercitadas en analizar las situaciones laborales, las situaciones de violencia laboral, pero también muchas veces son las trabajadoras las que vienen con situaciones de otro tipo de violencia y muchas veces de violencia doméstica. Lo charlábamos con Adriana, creo que cuando me invitaron a esta actividad. Muchas veces, en muchos lugares, la primera persona a la que se recurre es el referente sindical, porque lo tengo cerca, porque es la persona que me inspira confianza, porque conoce algo de derecho, algo mucho de derecho, de las herramientas jurídicas, y a veces esa primera consulta, ese primer comentario, esa primera denuncia entre comillas, ¿no? Esa primera ocasión en que la persona se abre a contar qué es lo que le está pasando, es una ocasión propicia para darle una mano, para ayudarla a salir del círculo de violencia, sea doméstico, sea laboral. Y por eso es tan importante que las asociaciones sindicales se piensen con este rol tan cercano a la gente, ¿no? Este rol de escucha y de acompañamiento de las víctimas de violencia laboral, pero también de otras formas de violencia, porque esa cercanía hace que a veces escuchen otras cuestiones que tienen que ver con las vidas personales o con la vida doméstica. Entonces, es muy importante pensar cómo llevar estas capacitaciones de la ley Micaela al interior de las organizaciones sindicales, cómo abrir estos espacios de reflexión, de análisis de las normas, ¿sí?, de pensar estrategias para que las respuestas sean rápidas, sean eficaces, para evitar revictimizar a la persona que denuncia, a la persona que nos trae una situación de violencia. Hay iniciativas que se están empezando a desarrollar
en las asociaciones sindicales, en algunas empresas privadas. La Universidad de Buenos Aires ya puso en marcha este tipo de capacitaciones aplicadas a plantel docente, pero también a alumnas y alumnos y al plantel de no docentes. Ya está la Universidad de Buenos Aires exigiendo que todos los estamentos de la comunidad educativa hagan las capacitaciones de la ley Micaela, porque están en esta, en esta sintonía de generar espacios de reflexión, de generar espacios de debate y de contribuir, de hacer nuestro aporte a la remoción de los estereotipos de género. El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad es la autoridad de aplicación de la ley. Entiendo que han tenido ya una reunión con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, una capacitación, una charla, no vamos a profundizar en esto. Y yo les decía al comienzo, recuerden estas 3 palabritas: prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. ¿Qué es la prevención o cómo trabajamos para la prevención? Porque yo decía, es un mandato que surge de Belén do Pará, surge del convenio 190 de la OIT y surge de la ley 26485, y en ese sentido están pensadas las capacitaciones de la ley Micaela. Prevención, campañas de sensibilización, de visibilización, capacitación de operadores jurídicos y aliados estratégicos. Los sindicatos vienen a ser estos aliados estratégicos en la lucha contra la discriminación y la violencia. Antes de la ley Micaela, les cuento una breve experiencia, no les quiero sacar mucho tiempo, pero fue interesante esta experiencia que tuvimos en el Poder Judicial. Antes de la ley Micaela, el Poder Judicial había empezado con capacitaciones. Se hacían desde la Oficina de la Mujer y la idea era capacitar a todas las personas que integran el Poder Judicial. Desde los cargos, desde la magistratura hasta el empleado con la categoría más baja. Cuando nos tocaba hacer estas capacitaciones en la justicia del trabajo, la justicia nacional es muy grande, tiene 80 juzgados, 10 salas, cada dependencia de estas tiene cerca de 15 personas o entre 15 y 20 personas trabajando. La Justicia Nacional del Trabajo es uno de los fueros más grandes de la justicia nacional. Cuando el pequeño grupo que fuimos convocados a trabajar en esto, nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para capacitar a tanta gente en un ámbito que el Poder Judicial, no se los voy a contar yo, es muy tradicional, muy patriarcal y bastante poco permeable a los cambios y a las demandas de este tipo, ¿no? Cuando nos pusimos a pensar cómo lo hacemos, enseguida se nos ocurrió, vamos a necesitar ayuda. ¿Y saben a quién fuimos a pedirle ayuda? Al sindicato. Nos contactamos con la comisión interna del fuero y les dijimos, nosotros tenemos dificultades para llevar adelante, para abarcar semejante tarea, este pequeño grupo, tenemos dificultades prácticas, tenemos dificultades operativas y tenemos otra dificultad que es cómo llegar a la gente. Porque si yo, en ese momento yo era secretaria, si yo como secretaria me pongo a dar esta capacitación y alguien quiere contar algo de las personas, de los empleados o empleadas que están ahí, tal vez no hable con libertad porque va a tener temor de que esa persona a la que quiere denunciar o que la está hostigando sea colega mía, amiga mía, ha llegado a mí, y entonces se va a generar un clima que va a dar una apariencia de capacitación, una apariencia de que estamos cumpliendo con esta tarea, pero en la práctica no va a dar un resultado eficaz. Y entonces el sindicato enseguida se sumó, nos dijeron que sí, estaban encantados, bueno, empezamos a pensar estas capacitaciones juntas y entonces ¿qué hacíamos?
bueno, quienes teníamos algún cargo adentro de la justicia, por ahí analizábamos las cuestiones más teóricas, y cuando empezaba la cuestión de, bueno, a mí me pasa tal cosa, en mi lugar de trabajo me pasa tal otra, era el sindicato el que decía, charlémoslo, analicémoslo, vengan a vernos, te voy a visitar. Bueno, fue una experiencia muy, muy rica, muy gratificante y fue efectiva. Aparecieron muchas situaciones que estaban ocultas porque la gente tenía miedo de denunciarlas y el sindicato se hizo cargo de canalizar esos reclamos, esas denuncias y de buscarle una salida, una solución. Y bueno, fueron, no tuvimos un 100% de eficacia, ni mucho menos, fueron pequeños logros, pero a esas personas a las que le pudimos dar una respuesta, a esas personas a las que ayudamos a pensar en estos temas, a reflexionar, a poner un límite cuando la autoridad les pide, la autoridad del lugar de trabajo, ¿no? Les dice, quédate hasta tal hora, haz tal cosa, no vengas así, no hagas tal otra cosa. Bueno, empezaron a aparecer algunos resortes que mejoraron los lugares de trabajo y que mejoraron la forma en que las trabajadores y trabajadoras judiciales empezamos a vivir nuestros lugares de trabajo. Fue una experiencia interesante que yo viví en carne propia, la efectividad de la presencia sindical en estas capacitaciones. Enseguida la gente se abrió y se acercó y respondió de una manera diferente por la cercanía que tenían a los trabajadores y las trabajadoras, diferente a lo que hubiera sido si no hubieran estado ellos. Sin duda diferente, y creo que esto es importante. Sanción, reparación económica, dejar sin efecto el acto, sancionar la violencia, ¿sí? Ya sea a través de la reparación, de dejar sin efecto el acto, de garantizar a las personas el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Y para pensar en la erradicación de la violencia, y ya tenemos que ir a lo macro, ¿no? Pensar mapas de género, elaborar estadísticas, diseñar políticas públicas, decálogos de buenas prácticas, protocolos de actuación. Y aquí de nuevo aparece, me parece a mí, las asociaciones sindicales en un rol central. Cuando pensamos en los decálogos de buenas prácticas o los protocolos de actuación frente a una situación de violencia, por ejemplo, en la vida laboral, y bueno, ahí ineludiblemente la asociación sindical es un interlocutor y es un partícipe necesario en el diseño de este tipo de instrumentos, porque son quienes conocen la realidad, las dificultades y las necesidades de cada lugar de trabajo. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en nuestros lugares de trabajo. Hemos dicho ya, necesitamos para avanzar en este desafío cambios en las formas de comportamiento y de interrelación. Necesitamos trabajar en la difusión, en la reflexión, abrir espacios de reflexión y de debate sobre estas problemáticas y sus implicancias. Necesitamos rever algunas normas, por supuesto. Necesitamos que la justicia empiece a dar otro tipo de respuestas, que se haga cargo de su rol central en esta lucha contra la violencia contra las mujeres. Necesitamos diálogo social, necesitamos que todos los interlocutores sean convocados y escuchados, y acá el rol de todas y todos los que están en esta actividad. De esta forma, y solo trabajando en todos estos frentes,
vamos a poder decir alto a la violencia, alto a la discriminación, no más violencia contra las mujeres en las relaciones interpersonales y en especial en el mundo del trabajo. Muchas gracias. Acá están todos muy atentos escuchando. Hay pocas preguntas en realidad en el chat, una sola de Lucrecia, que agradece la exposición y quiere aprovechar un tema delicado. Dice, aclaro respecto absolutamente que todas las diversidades sexuales y de géneros existentes, entrando en los espacios deportivos que habla la ley Micaela. Micaela Tessioni, que eligió llamarse así por su ídolo Mike Tyson, se convirtió en la primera mujer trans en ganar un título de boxeo femenino en la Argentina. Noqueó a 100 boxeadoras profesionales. En el ciclo de peleas debió suspenderse abruptamente por no haber más lugar para la enfermería del club donde atender a las perdedoras que iban llegando. ¿Qué opinión le merece esta situación y cómo juegan todas las leyes involucradas? Cambio de género, violencia de género, ley Micaela. No llegué a escuchar el comienzo, que no estaba... Perdón, sí, Lucrecia se está refiriendo particularmente a la situación de Miguela, Tissone, yo dije Micaela, estaba entonada con el metido de la charla, que es una boxeadora que se hizo llamar así por Mike Tyson y, bueno, que evidentemente noqueó a 6 boxeadoras profesionales, mujeres no trans, ella sí era trans. Entonces, todo eso dice Lucrecia en menos de 9 minutos. La pregunta de Lucrecia particularmente es qué opinión merece esta situación y cómo juegan las leyes involucradas, es decir, cambio de género, violencia de género y la ley Micaela. Pregunto, ¿se le otorgan los derechos a las mujeres trans, pero a su vez nace una gran desigualdad para las mujeres no trans? En el caso particular, calculo que dice Lucrecia de esta situación deportiva entre una mujer trans y una mujer no trans. Menuda pregunta. Hay dos temas que hoy dividen o que hoy nos generan, no conflicto, no es dividen la palabra. Hay dos situaciones que hoy nos generan enormes desafíos al movimiento de mujeres, desafíos e interrogantes. Uno es esto de las cuestiones de identidad de género. ¿Por qué? Porque hay un sector del movimiento de mujeres, feministas, digamos, el movimiento feminista o el movimiento de mujeres es muy versátil, hay diferentes expresiones dentro de este movimiento, y hay quienes dicen, si entramos en el camino de las cuestiones de género y asimilamos las situaciones trans, travestis, a las problemáticas de las mujeres volvemos a invisibilizarnos. ¿Sí? Hay un sector que opina esto. Y entonces, para este sector, el planteo que nos hacen aquí, para este sector, reconocer a Miguela en identidad de circunstancias que otras mujeres podría significar una discriminación para las mujeres. Hay otro sector que creemos que hoy la realidad nos requiere ya abandonar esto de la cuestión de las mujeres y pensar en términos de género. Cuando hablamos de sexo o de género hay una diferencia, ¿sí? Tal vez lo debería haber expresado al comienzo. Cuando las normas hablan distinción por sexo, está hablando de lo biológico. Varón, mujer, nací varón, nací mujer, y ese es mi sexo, ¿sí? Cuando hablamos de género, estamos hablando de una construcción social, y aparecen ya desde el siglo XX, hay filósofos, sociólogas y personas que empiezan con esto de los estudios de género y empiezan a analizar, bueno, yo nací de una manera, pero a lo largo de mi vida las personas, y por eso yo prefiero siempre hablar de personas, vamos desarrollándonos de maneras diversas y
digamos, no quiero hacer juicio de valor en esto. Alguien podrá decir, si me escucha mi mamá dirá, antes vivíamos mejor. Y si me escucha mi hija, aplaudirá esta amplitud de derechos y esta amplitud en las concepciones respecto del género, ¿no? Esto, las sociedades han ido cambiando. Yo prefiero hablar de género y de identidad de género, y en especial en la Argentina, donde tenemos una ley que expresamente, y lo mencionábamos al comienzo, reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida. Yo soy como me autopercibo y soy de la forma en que me autopercibo, y esto sale de lo binario varón-mujer. Repito, debemos cambiar nuestras estructuras mentales, y para analizar esto jurídicamente tenemos que corrernos de lo que pueden ser convicciones religiosas o morales, ¿sí? Estamos hablando de derecho, estamos hablando del acceso y el ejercicio de derechos, estamos hablando de la vida de las personas y del ejercicio de los derechos que las personas tienen por ser personas. De derechos humanos estamos hablando. Y creo yo que cuando entramos en ese campo, yo no puedo llevar a la discusión o al debate mis convicciones morales o religiosas, ¿sí? Por eso yo decía, estamos pensando en términos jurídicos. Entonces, tenemos una ley de identidad de género que dice, yo me siento, me autopercibo de determinada manera y tengo derecho a ser tratada en consonancia con esta elección personal. ¿Sí? Por eso decimos, la identidad de género es una construcción social, no tiene que ver con lo biológico, no tiene que ver con cómo nací, me he ido construyendo, me he ido desarrollando como persona de una determinada manera y me siento de una determinada manera. Por eso la ley de identidad de género no requiere ni como exigencia para que yo pueda ser tratada como me siento, como me autopercibo, no requiere cambio de quirúrgico o médico o farmacéutico, no requiere ninguna otra cosa más que la expresión de mi deseo de ser tratada como determinada persona, de ser tratada de determinada forma, porque me autopercibo así. Miguela se autopercibe de determinada forma. Bien, entonces, la ley de identidad de género establece que ella tiene derecho a ejercer todos los derechos fundamentales en consonancia con esa identidad de género autopercibida, con esa elección que ella hizo. En el camino aparecen, como siempre sucede cuando un grupo reclama nuevos derechos, aparecen voces que dicen, momento, le dan derechos a ella pero me los quitan a mí, o yo pierdo. No hay que leer estas situaciones como que reconocer derechos a alguien significa quitarle o empeorar la situación de otros, ¿sí? Pensemos en la historia de los cupos. Cuando apareció el cupo femenino en las asociaciones sindicales, había varones que decían, pero si le guardamos este lugar a las mujeres, a lo mejor hay varones que quedan postergados y que son muy idóneos y que tienen condición y quedan postergados sencillamente porque entra un grupo de mujeres que tienen que entrar por el cupo. Estas situaciones no pueden ser leídas en términos de le doy más derechos a unos y eso significa quitárselos a otros. Lo que estamos, lo que apunta a ser, lo apuntaba la ley de cupo, lo apunta la ley de identidad de género, o cualquier otra ley que amplía derechos para algún grupo que venía postergado, es reconocerle mejores posibilidades a quienes históricamente venían postergados, venían en una situación de dificultad o de imposibilidad de ejercer los derechos básicos. Entonces, aquí se entrecruzan algunas problemáticas que tienen que ver con debates sociales, ¿sí? Con convicciones personales, pero también
se entrecruzan, que hay grupos que sienten que reconocerles mejores derechos a unos significa quitárselos a otros. Miguela se autopercibe de determinada forma y tiene derecho a ejercer todos los derechos fundamentales que se derivan de esa elección, incluido la práctica del boxeo y la competencia en esa actividad. Y yo sé poco de deportes, no soy cero deportista, pero dentro de los deportes hay categoría, en especial dentro del boxeo, que tiene que ver con la contextura física, es decir, no solo con la condición de identidad de género, sino que entra a jugar ahí una cuestión que hace a la contextura física, al peso, concretamente, y la contextura física. Ese será el dato igualador en términos de competencia entre dos personas, independientemente de su identidad de género. Ahora, para llegar hasta ahí, va a tener que hacer un largo recorrido para que le reconozcan en plenitud el ejercicio de esos derechos que la ley consagra a su favor, pero que todavía hay sectores de la sociedad, importantes sectores de la sociedad, que se resisten a reconocerlo o que ven esto como una amenaza, ¿sí? El tema de la identidad de género en el movimiento de mujeres genera algunas divisiones, porque hay quienes todavía tienen resistencia y yo celebro que, por ejemplo, el ministerio y en el caso de este sindicato y de muchos otros, no hablen solo de mujeres, sino que hablen mujeres, género, diversidades, porque la realidad hoy nos marca que lo binario en las relaciones personales, y hablo de binario varón-mujer, está como abandonándolo la sociedad. ¿Qué sé yo? Si es bueno, si es malo, si nos llevará a formas de relacionarnos mejor o peor. ¿Sí? Basta ver las jóvenes generaciones, cada vez en mayor número abandonan esto de varón-mujer, pareja heterosexual o pareja homosexual. Esto está siendo superado por la sociedad. Y a mí me parece que el derecho debe acompañar las demandas sociales y las nuevas realidades sociales. El derecho siempre corre un poco más atrás, pero tenemos que empezar a pensar y empezar a dar respuesta a estas demandas. Esto se presenta también, me han planteado y me han comentado algo similar con las personas que practican el fútbol, en términos esto de los equipos de fútbol, y qué hacemos con las personas que tienen una identidad de género no binaria. Y entonces, ¿dónde juegan? Juegan conforme a la identidad autopercibida, hacemos equipos sin distinción de género. Esto es un desafío. Y bueno, cada vez que aparecen ampliaciones de derechos, hay desafíos sociales por una adecuación social y hay desafíos para los operadores jurídicos. Es un camino que estamos empezando a transitar. Muchas gracias, Viviana. Creo que está contestada la pregunta de Lucrecia, que a su vez aclaró que su consulta tenía que ver más que nada con el tema de la fuerza que se ejerce, ¿no? Entre los distintos sexos, pero iguales géneros, en este caso. Lucas, discúlpame, una aclaración. Y acá vuelvo a lo que dije en algún momento cuando hablaba del reparto de tareas. La cuestión de la fuerza no hace al ser varón o ser mujer. O sea, hace a la contextura física. Tradicionalmente, pero porque nos han enseñado. Mi mamá le decía a mi hermano, no le pegues a tus hermanas porque vos tenés más fuerza. Los nenes no le pegan a la nena porque los nenes tienen más fuerza. A veces sí, a veces no. Esto de la contextura física tiene que ver con las personas, no con el ser varón o ser mujer. Entonces tenemos que también empezar a incorporar para el reparto de tareas, para la práctica de deportes, estas cuestiones que van más allá de la cuestión
de sexo biológico y que tienen que ver más que nada con la contextura física. Discúlpame. Gracias. No, está muy bien la aclaración. Sí, es todo un aprendizaje y un camino, ¿no?, que vamos a tener que recorrer como sociedad. Lo estamos haciendo al andar, como dice la canción, ¿no? Tal cual. Lucas tiene una pregunta interesante que dice, siguiendo la línea de lo que se está hablando sobre la identidad de género, quisiera consultarle sobre el lenguaje inclusivo o la utilización en términos genéricos, si le parece que debe utilizarse en los organismos del Estado, en las organizaciones sociales y sindicales. Un tema súper interesante. En primer lugar, lo primero que quiero decir sobre esto es, el lenguaje es una construcción social, ¿sí? Esto, hay quienes a veces dicen, bueno, la Real Academia Española, bueno, la Real Academia Española va recogiendo lentamente, pero muy lentamente, los cambios que primero se dan en la sociedad. Y la verdad es que el lenguaje es la herramienta con la cual nos comunicamos las personas. Y las personas nos comunicamos sin pensar, ni en el diccionario ni en la Real Academia Española, ¿sí? Y esto explica por qué las lenguas van cambiando a lo largo de los siglos, ¿sí? Cuando uno lee el Quijote, hablaban de una determinada forma. Eso era el castellano que hablaban en esa época. Hoy hablamos de otra forma, mejor, diferente. Y socialmente se ha aceptado hablar con otros términos, se han incorporado otros términos, incluso al diccionario de la Real Academia Española. Yo creo que con el lenguaje inclusivo pasa esto. Creo yo que el lenguaje es un instrumento de expresión social, también es un instrumento de control social, y también el lenguaje, lo que, digamos, cuando uno lo piensa en términos más filosóficos o psicoanalíticos, lo que no se nombra no existe. Bueno, y si no nombramos a las mujeres, no existimos las mujeres, ¿sí? Entonces, me parece que es importante buscar de qué forma expresarnos en sentido más amplio. Las jóvenes generaciones, mis hijas, han incorporado rápidamente la famosa les niñes, les jóvenes, les trabajadores, y lo manejan con una soltura, las jóvenes generaciones, que a mí me resulta admirable. Yo no creo que eso sea una deformidad del lenguaje. Creo que es una expresión de este deseo social de incluir, de no distinguir si soy mujer, varón, de pensar que somos personas. Y que somos personas independientemente de qué hagamos en nuestras vidas personales, de cómo nos relacionemos, de cómo nos autopercibimos, somos personas. Hay quienes se inclinan por el hay quienes usan en el lenguaje escrito, porque en el verbal no se puede usar. En el lenguaje escrito hay quienes usan la X, el arroba. Son formas de visibilizar esto de la inclusión. Cuando yo hablo, a veces suena tedioso, para el escucha para quien me escucha puede sonar tedioso que yo diga los trabajadores y las trabajadoras. A veces es fácil reemplazarlo por las personas que trabajan. Y yo me he ido acostumbrando a hablar, y en algún momento debo haber dicho las personas que nos están acompañando, la persona que trabaja, las personas que militan. Yo incorporé rápidamente esta noción de persona porque es abarcativa. Y me resultó fácil incorporarla y no me resulta tan fácil incorporar la pero es una cuestión generacional. Ahora, yo creo que el lenguaje es nuestra forma de expresión, es nuestra forma de interrelación y es la forma en que nos mostramos, nos presentamos y nos interrelacionamos. Y creo que hoy la sociedad está yendo hacia el camino del reconocimiento de la diversidad, de la identidad de género autopercibida y del que no importa, soy persona y el resto es anecdótico. Entonces, celebro que incorporemos el lenguaje inclusivo. En algunos ámbitos
ya hay expresas disposiciones. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sacó hace algunos años una resolución que dice que en todas las disposiciones internas, las acordadas, las resoluciones, es decir, todos los documentos que la Cámara suscribe y emite como órgano judicial, tienen que incorporar el lenguaje inclusivo. Algunos ministerios también, es importante que avancemos en esto. Creo que son todas herramientas que contribuyen a presentarnos y a expresarnos como una sociedad inclusiva. Podemos llamarlo lenguaje inclusivo, podemos llamarlo lenguaje género sensitivo, son nuevas formas de expresión y bienvenidas sean, porque ayudan a dejar de lado las diferencias y a poner el foco en las personas. Y esto es central para luchar contra la discriminación y la violencia. Gracias, Viviana. Bueno, el lenguaje como constitución del ser en la sociedad, ¿no? ¿Cómo? Como construcción de la acción. Claro. El lenguaje como constitución del ser en la sociedad, la forma de comunicación. Claro. No hay más preguntas, sí hay muchísimos agradecimientos por la exposición, a la Secretaría de la Mujer, a Adriana, a Estela, a vos particularmente, felicitándote por la exposición. Muchísimos compañeros escribieron en el chat. Voy a leer el mensaje de Cristina, que me parece que es como un cierre a todos estos agradecimientos y en particular a la Secretaría de la Mujer, donde agradece especialmente a tu exposición, Viviana, por la claridad, hacernos pensar y otorgarnos herramientas para ayudar a nuestros afiliados y sentirnos mejor como personas. El reconocimiento a la Secretaría de la Mujer por transitar este difícil camino de crecimiento como institución sindical, respondiendo a los derechos de las mujeres solidariamente. Compañeros, si no tienen más preguntas, siguen los agradecimientos y los saludos para todo el panel. Ya damos por concluida la charla. Estela, no sé. Bien, gracias. Le cedo la palabra a Estela. Bueno, llegamos al final de esta jornada. Realmente fue una exposición maravillosa. Nos ha llegado a todos de una manera especial. En nombre de los que formamos parte del Sindicato del Seguro, quiero agradecerte, Viviana, porque realmente esta seguramente es la primera charla que tenemos, el primer encuentro. Abriste muchos temas durante la exposición, seguramente con esos temas vamos a trabajar en el futuro. Te vuelvo a agradecer, volveremos a encontrarnos pronto, y también quiero agradecer a todos los compañeros que participaron, porque sé que es de interés de todos y es un tema que nos habían venido pidiendo, y creemos que la mejor manera y el mejor momento fue en esta semana que homenajeamos a las mujeres, en el Día de las Mujeres, así que bueno, cerramos este día y seguiremos con las actividades hasta el 8 de marzo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas los que nos acompañaron y a ustedes por la invitación, por el apoyo y el acompañamiento. Y la idea era esa, que sea un disparador para nuevas reflexiones, para futuras reflexiones y para que nos repensemos. En todo esto estamos haciendo camino al andar y la invitación es esa, a repensarnos, a revisar nuestras prácticas y ver cómo podemos aportar desde nuestros lugares a construir una sociedad y un lugar de trabajo más justo, democrático, igualitario y con espacio para todos y todas. Y esta es la invitación a reflexionar en el Día Internacional de la Mujer. Un saludo y muchas gracias por la invitación y por el apoyo y el acompañamiento. Un gusto. Ivana, gracias a todos los compañeros por asistir y damos por finalizada la charla. Nos veremos prontamente. Gracias a todos. Muchas gracias.